Hola, bienvenidos y gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de El Mundo. Esta vez vamos a hablar con el doctor Mihail Leitman. Como de costumbre, el tema es impulsos, cómo se toman decisiones que no sean impulsivas o quizás sí en algunos casos esto es pertinente. Vamos a tratar de explorar este tema que es tan interesante y tan relevante para cada uno de nosotros. Doctor Leitman, gracias por estar con nosotros. Estoy con ustedes. Por la definición de impulso. ¿Qué es un impulso desde el punto de vista de la Kabbalah? El hecho que transmitimos nuestros pensamientos no a través del cerebro, de la mente, sino de los nervios, desde la sensación. Si la sensación es la que domina y no la mente, entonces tenemos problemas. O por lo contrario, si la mente y no el sentimiento domina, también tenemos problemas. De hecho, tenemos que tener una comunicación propia. Siempre situar la mente y el sentimiento de forma que estén juntos y dirijan las relaciones entre nosotros, que el conducto entre nosotros sea de una forma satisfactoria. Pero para eso tenemos que saber exactamente cómo cada uno manifiesta su mente y su sentimiento, por un lado, y que también del otro lado sea así, de modo que haya una comunicación tanto de sentimientos como mental. Saber que hay un equilibrio entre ambos aspectos. Para eso tengo que estar conectado con la otra persona, con quien estoy hablando, también en el corazón, también en la mente, y tratar de transmitirle los términos, mis ideas, mis mensajes, de modo que él también pueda sentir lo que hay en mí. ¿Hay algún riesgo de tomar decisiones por impulsos? Eso ya es otro tema. Lo que la persona recibe cuando tiene muchas posibilidades, ¿qué decisión tomar? Ahí también tiene que tener un equilibrio de la mente y el corazón. Hay diferencias culturales en este aspecto. Usted a veces menciona esto, que quizá en América Latina se toman decisiones quizá de manera más emocional que en otros lados. O sea, sobre la toma de decisiones a través de impulsos o de más razonamiento crítico, ¿hay diferencia cultural o no? Hay, obvio, sí, diferencias culturales incluso dentro de una nación e incluso dentro de una persona. Pero se acostumbra que, por ejemplo, los de norte de Europa son más fríos, más calculativos, y lo contrario con respecto al sur, también en América, Canadá, a comparación de América Latina o Suramérica. De alguna forma, que esta cosa piensa que es así, a pesar de que hoy en día hay una mezcla de culturas y esa división no es tan correcta, pero hay una división entre el sur más caliente y el norte más frío. ¿En qué medida una decisión debe razonarse detenidamente? Cuando están equilibradas, y también tienen que estar equilibradas de acuerdo al objeto al que yo me estoy refiriendo. Si es una persona, si es un pueblo, si es el mundo, incluso sea un animal, a mi gato con el que hablo. No importa, siempre tiene que haber un equilibrio entre el sentimiento y la mente,
de modo que yo transmito las cosas de forma clara. El tiempo que uno tome en analizar una decisión determina el resultado. Sí, claro, que yo formo el mensaje y lo cubro con el sentimiento y con el pensamiento para entregarlo. Yo tengo la esperanza que esa persona entienda mi mensaje de forma clara como salió de mí y entra en él, que se encuentra en su captación y de forma correcta. Puede ser que yo dije en mi mensaje un 90% mente y 10% sentimiento, pero la persona a la que recurro puede captar de ese 90% del mental un 5% y del sentimiento lo que di puede captar mucho más, pero yo no tengo más lo que dar. Entonces eso es lo que le transmite. Entonces hay una falta de comunicación directa. Tiene que haber una adaptación entre nosotros para que se pueda entender lo que yo quise transmitir y lo que la otra persona pudo A captar. propósito de ese balance que usted menciona, ¿cuándo tomar una decisión sin que sea considerada una decisión impulsiva? Es una cuestión psicológica de preparación y hay muchos cursos que, que enseñan desde maestros en la escuela hasta políticos cómo comportarse en una conversación en cuatro ojos, cara a cara. Es toda una ciencia. Yo no me dedico a eso. Yo pienso que eso me puede solo interferir si yo estuviera demasiado involucrado en esa forma. Yo tengo que tener en cuenta en general a quién me refiero y entonces referirme. Generalmente en mis relaciones con el público, yo no considero al prójimo. Yo sé lo que yo tengo que transmitir y lo que yo transmito tiene que estar así captado. Quizás suene un poco dictadura, pero es así, porque ese es el mensaje. Referir a la parte personal. ¿Cómo usted toma decisiones? ¿Cuáles son los criterios que toma en consideración? Generalmente tomo en cuenta el beneficio de la persona al quien yo me refiero y cómo yo entiendo cuál es su beneficio. De modo como yo no me refiero a un niño según lo que él quiere, sino lo que yo creo que es conveniente, la forma en la que yo tengo que transmitirle el mensaje. Y de antemano yo quiero llegar a una reacción. Y a veces, por lo contrario, no me doy cuenta, no tomo en cuenta su reacción, sino mi mensaje para que sea aceptado. ¿Es por lo general, por su naturaleza, más impulsivo que una persona común y corriente? En muchos casos es muy impulsivo, sí. La luz, la velocidad de la luz, tal cual. Porque no puede contenerse de la potencia de la luz que actúa en él y que tiene que transmitirlo al otro. Generalmente no es así, pero a veces el cabalista es una persona, no está hecho de hierro
y transistores o cables. Está hecho de nervios y principalmente si tiene que considerar los dos niveles de existencia, este mundo y el mundo superior espiritual, entonces quiere transmitir a su socio, a la persona con la que está hablando, quiere llevarlo hacia un nivel distinto de conexión y no soporta que su socio se encuentre en relaciones bajas, mundanas, terrenales, y no se quiere elevar por encima de ellos. Entonces hay una desconexión. Entonces el cabalista tiene la intención de que así tiene que así tratarlo, porque no hay otra manera, porque si no se enfría y se aleja. ¿Qué lugar debe ocupar el remordimiento después de haberse tomado una decisión impulsiva? El arrepentimiento es solo en relación a la forma en la que se transmitió el mensaje, pero no el mensaje mismo. Hay aquí una cuestión externa. Digamos que una persona habla en forma muy explícita, pero para eso en los países, en los gobiernos, hay ahí lo que hablan entre ellos, dentro de sus decisiones, no decisiones, las charlas que ellos tienen, ahí gritan pero después sale en forma limpia, organizada, cada vez más externa. También aquí en este caso, como en cada familia, por ejemplo, una esposa y el esposo que conversan entre sí. Aquí tenemos que entender que en definitiva somos personas y los cabalistas también. Si una persona común, ¿en qué considera? En las relaciones en la familia, las compras, el lugar de trabajo, esas cosas que son terrenales. El cabalista, aparte de eso, tiene problemas mucho más complejos, eternos, más elevados por encima del espacio y el tiempo. Por eso su mensaje tiene que ser más compuesto y puede ser más agudo. ¿Cuáles son los aspectos en la vida en que se requiere pensar más en una decisión y en cuáles circunstancias se debe actuar de acuerdo a lo que dicta el impulso? Yo considero que eso no puede influir demasiado en el cabalista. Yo tomo en cuenta solamente el resultado espiritual. Y si se puede conectar a eso algunas relaciones terrenales, un orden de trabajo, un orden de acciones, bien, pero si no, no se considera. No lo considero, sino el resultado espiritual que se engendran por el mensaje que entrega. Para redondear el programa, ¿podría dar un mensaje final concluyente sobre este tema? Y vamos a explorar más sobre esto en un siguiente programa, pero mientras tanto, si puede decir cuál sería entonces el resumen sobre este aspecto, sobre la toma de decisiones impulsivas. Nosotros tenemos que entender el público, la persona con quien estamos conectándonos. Tenemos que hacer también
una observación de los estados en los que nos encontramos, y a pesar de que a veces esa persona ni uno mismo alcanzan a entrar en una comunicación que pueden entenderse mutuamente, pero sea como sea, tratar todo el tiempo de estar con el rostro hacia la paz y la comprensión mutua. Muchas gracias, doctor Lightman. Y a ustedes גם לכם. los acompañamos en un nuevo programa.